Y ya entra en directo lo demás, ¿no? O hay que darle intro. Ya. Buenas noches. Buenas noches, hermana Katy, bienvenida. Buenas noches, Pastor Martín, bienvenido. Buenas noches, gracias por visitarnos y estar con nosotros en esta reunión. A usted, mami pastor, gracias por la invitación. Gracias, mi hermano. Muy bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder ingresar a sus hogares y poder escuchar la palabra del Señor. Estuvimos tratando acerca de la provisión de Dios para anular el pecado y es algo muy importante que nosotros debemos de saber, porque lamentablemente hoy en día hay muchos lugares y muchos líderes que predican cosas que hay una mezcla con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y muchas veces eso nos lleva a desanimarnos, a confundirnos, para poder conocer realmente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Empezamos en las clases tocando el texto base como Santiago capítulo 4, verso 17, en donde decía que el que sabe hacer lo bueno le es pecado. Esta palabra pecado, lamentablemente, muchas veces para los cristianos es algo que nosotros todavía no entendemos lo que Dios ha hecho con el pecado. Nosotros sabemos que como nueva criatura que somos, debemos de conocer bien nuestro pacto. Hace un par de días estuve conversando con un hermano que estuve trabajando con él en una misión americana llamado Dream Center Perú, y vino a visitarme acá a la casa porque él tiene un problema desde hace más de 30, 40 años como cristiano y lamentablemente no llega a entender hasta ahora lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, quién es Él, qué tiene de Dios y qué puede hacer en Dios. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque lo conozco más de 15 años que estuvimos trabajando juntos y lamentablemente él no supera su condición y él piensa que el pecado que lo tuvo atado por cerca de 40 años, él piensa que eso sigue dentro de él y que todavía Dios no lo ha liberado. ¿Por qué? Porque no entiende realmente cómo Dios lo ha creado a él. Y esto sucede en muchos creyentes y en muchas congregaciones, lamentablemente porque hay tres razones que en lo personal yo considero que todo cristiano y toda congregación deben de enseñar. Uno es en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 7. El otro es en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2 y verso 1. Y el otro es en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 24. Nosotros sabemos que al momento de desarrollar estos textos bíblicos, nosotros nos vamos a dar cuenta realmente de en qué nivel espiritual nosotros nos encontramos. Estamos hablando acerca de la provisión de Dios para anular el pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado, mi pecado, y el pecado para el hombre no debe ser ningún problema para unirse a Dios. Muchas veces a nosotros los líderes o los pastores o los ministros, llámese quien sea, apóstol, profeta, maestro, cuando
anunciamos el evangelio de la gracia, el evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio en la cual Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo. Muchas veces nos tildan de que damos licencia para que los hermanos, las hermanas practiquen el pecado, para que vivan en el pecado, o para que nosotros realmente como que dejamos de lado el pecado y no le damos importancia. Pues eso no es verdad, porque al menos quien le habla, el pastor César, odia el pecado. Yo no tengo ninguna comunión con el pecado porque no es mi naturaleza para yo poder vivir en el pecado. Que es cierto, que es una gran verdad que a pesar de que hayamos sido una nueva naturaleza en Cristo, hay residuos sí que han quedado del viejo hombre, pero no en el hombre real, sino en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y por eso es que vamos a ir desarrollando esto, porque quiero dejar bien en claro. Pero desde ya le digo, no damos licencia para que el cristiano peque y persevere en el pecado. ¿Por qué? Porque esto nos hace, cuando no se entiende, nos hace entender que nosotros estamos de acuerdo con el pecado, lo cual es mentira. No solamente le pasa a los ministros que estamos predicando el evangelio de la gracia, sino que también le pasó también al apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo también le preguntaron, entonces donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Entonces Pablo está dando licencia y está consintiendo y está enseñando a los hermanos que pequen, lo cual era una gran mentira. ¿Por qué? Porque Pablo nunca enseñó eso. En la palabra de Dios nunca se enseña eso, sino que muchas veces no lo entienden y pensamos que estamos dando licencia para pecar. Vamos a leer estos textos que le he mencionado en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el verso 7. Proverbios, capítulo 23, verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Voy a agarrar esta parte, la parte A de este texto, en donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otra versión dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo pienso de una manera equivocada con respecto al evangelio o con respecto al pecado, entonces yo voy a tener un concepto, voy a tener una idea y voy a pensar que el pecado no, en el pecado no hay ningún problema con respecto a mi testimonio. Es cierto, hermano, yo quiero dejar bien en claro esto, que usted, una vez que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted es una nueva creación. Y yo quiero decirle que no hay ningún pecado que le saque de esa posición que Dios le ha dado. Eso es verdad. Todo el pecado que usted pueda cometer aquí en la tierra después de haber nacido de nuevo, nada ni nadie le va a sacar de la posición de ser una nueva creación y de estar unido con Dios. Eso es una verdad. Y eso nos enseñan los predicadores que entendemos la gracia. Pero también quiero decirle otra verdad, que cuando usted comienza a perseverar en el pecado, como dice Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2, en donde le preguntaron al apóstol Pablo que entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o sobreabunde, el apóstol Pablo fue rotundo en su respuesta. Él le dijo, de ninguna manera, por cuanto si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en pecado? Entonces, eso es claro. El pecado que nosotros podamos cometer de alguna otra manera, por casualidad, por error, por falla, por tentación, por lo que sea, ese pecado no nos quita la salvación, no nos quita de estar en Cristo, no nos quita de ser nueva criatura, pero sí van a haber consecuencias para usted y para mí. Y esto vamos a desarrollarlo. ¿Por qué digo esto? Porque conforme usted va enseñando a más hermanos, piensan que usted es un falso, piensan que usted está equivocado, piensa que usted está enseñando mal y piensa que usted está consintiendo que los hermanos, las hermanas o el grupo que usted tiene, usted lo está llevando a que pequen sin temor delante de Dios. Entonces, es por eso que quiero aclarar esto. Entonces estamos leyendo en Proverbios 23:7, que dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. En otra versión, así como él piensa en su corazón, así se vuelve. Si yo pienso que yo no tengo ningún problema y porque ya estoy seguro puedo pecar y pecar y pecar,
entonces yo me voy a equivocar, yo me voy a conformar a esa manera de actuar, a esa manera de pensar. En el otro texto bíblico que le mencioné es en Osea 4:6, en donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el profeta Isaías está hablando que los sacerdotes, que eran los ministros en aquel tiempo y que eran los encargados de anunciar, de enseñar la palabra de Dios, que era la ley, ellos se comenzaron a distraer y se comenzaron a conformar a las cosas del mundo. Se distrayeron a través de la adivinación, a través del trabajo, a través de muchas cosas. Ya no comenzaron a indagar en la ley, ya no comenzaron a estudiar la ley, ya dejaron de enseñar la ley al pueblo. Y eso era su responsabilidad de ellos. Pero no solamente era la responsabilidad de los sacerdotes de enseñar la palabra de Dios al pueblo y a las familias, porque también Dios había establecido en otro pasaje de la palabra de Dios, Dios había dicho que los padres eran responsables de enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios a sus hijos. O sea, si no estaban los sacerdotes, los padres también eran responsables de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Hoy en día también es lo mismo. Si nosotros no tenemos a alguien que nos puede enseñar la palabra de Dios, pues nosotros como padre, como jefe de hogar, como cabeza de hogar, como sacerdote en nuestro hogar, conforme nos llama el Señor, entonces nosotros también tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la palabra de Dios y esperamos que nuestros hijos el día de mañana sean personas buenas, personas correctas, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque este mundo lo único que va a hacer, y los amigos y la familia que no conocen a Dios, nos van a llenar con muchos conceptos equivocados. Por eso dice, mi pueblo perece o fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, la escritura dice que le faltó, no dice que no tenían conocimiento, pero le faltó a ellos realmente poder enseñar como debe de ser la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros por nuestro descuido y muchas veces nosotros por no buscar las cosas de Dios, entonces, ¿qué también podemos enseñar en nuestro hogar? Es nuestra responsabilidad. La escritura dice que los hijos son prestados de los padres, no son nuestros, son prestados. Dios nos los presta por un tiempo para que nosotros le eduquemos, para que nosotros le enseñemos, para que nosotros los llevemos a conocer el amor de Dios, para que nosotros los llevemos a que ellos algún día puedan ser, por un poder sobrenatural en Dios, ellos puedan llegar a ser realmente sacerdotes también de su hogar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque realmente Dios es su voluntad que nosotros cumplamos esto. El otro texto bíblico que vamos a leer es en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos textos bíblicos en esta noche van a ser, estos tres textos bíblicos van a ser la base de nuestra enseñanza. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros podamos prestar atención. Es muy importante que nosotros podamos estar atentos para escuchar qué es lo que Dios nos demanda. Yo quiero decirle que hay dos problemas dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, que si quisiéramos llamarlo a las cuatro paredes iglesia, que la iglesia somos nosotros, quiero decirle que hay dos problemas. Uno, porque hay mucho desconocimiento de la palabra, como habla el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, y otro es la renovación de la mente. No renovamos nuestra mente con la palabra.
dejo en claro, el pecado no es ningún problema. El pecado no tiene nada que ver, pero muchas veces cometemos pecado, muchas veces hacemos cosas incorrectas, hacemos muchas cosas que no es la voluntad de Dios por desconocimiento de la palabra de Dios. Ya hemos visto cómo Osea habla de esto, pero cuando un hermano es destruido, generalmente por tu manera de pensar, cómo tú vas a hablar, cómo tú vas a actuar, qué es lo que tú vas a escuchar. Por eso dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Tal como el hombre piensa, así se vuelve. Si tú piensas que eres un pecador, a pesar que eres creyente, entonces vas a actuar como un pecador. Si tú piensas que todavía tienes doble naturaleza en ti, entonces vas a actuar de una manera confundida, porque cuando cometas el primer error, vas a decir, bueno, así soy cristiano, bueno, así tengo la naturaleza de Dios, yo creo que me han engañado. Es por eso que nosotros tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos viendo todo esto que es un paquete completo. Es bueno que nosotros escudriñemos la palabra, es bueno que nosotros escuchemos la palabra, es bueno que nosotros meditemos en la palabra, es bueno que nosotros, hermanos, leamos la palabra. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice la escritura, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Cuando Dios en el Antiguo Testamento habla con Josué, el líder que reemplazó a Moisés, Dios le dijo, Josué, si tú meditas tarde, día y noche en la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú emprendas serás prosperado. Es cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, es donde vamos a recibir la sabiduría de Dios, es donde vamos a recibir el conocimiento de Dios, es donde vamos a recibir la inteligencia de parte de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros emprendamos pueda ser prosperado, pueda ser prosperado. Yo quiero decirte que si tú quieres prosperar en todas las áreas de tu vida, si yo quiero decirte que si tú quieres que tu familia sea prosperada, que tu familia realmente alcance el éxito, entonces quiero decirte que no debes de apartarte de las cosas de Dios, no debes de apartarte de enseñarle la palabra de Dios, no debes de apartarte de que no le hables de la palabra de Dios. Tenemos como responsabilidad de hablar, de enseñarle la palabra, pero si yo no escudriño, pero si yo no conozco lo que la palabra de Dios quiere para nosotros, entonces yo qué puedo enseñar. Amén. Eso es algo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere que tú realmente logres el éxito, que aproveches de las bendiciones que Dios te ha dado en Cristo. Muchas veces nosotros a veces nos quedamos admirados cuando personas inconversas, personas del mundo, tienen dinero, tienen carro, tienen propiedades, comen bien, van a los mejores colegios. Son gente sin conversa y tiene lo que Dios ha dado a su iglesia. Dios dice en el libro de Ageo capítulo verso 8, dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Pero ¿quiénes son los que están aprovechando de ese oro y de esa plata que es de nuestro Padre Celestial? Los inconversos. Y Dios lo creó, Dios lo formó, Dios lo hizo para nosotros, sus hijos. Pero sin embargo nosotros no estamos aprovechando de esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso hay tanto que mencionar, pero les menciono algo por el tiempo y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos un Padre que ha creado todo para la necesidad de sus hijos, para que sean provistas, para que no nos falte, hermano, nada, para que nosotros podamos tener en abundancia y para que nosotros también podamos, hermano, bendecir a otras personas. Amén. Entonces, vamos a leer en el libro de Romanos, vamos a volver a Romanos,
al capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos está llevando a un conruego a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque él está hablando a cristianos. Pablo no está hablando a gente inconversa, Pablo no está hablando a gente que no conoce la ley de Dios, Pablo no está tratando con personas que realmente desconocen el evangelio. Pablo está hablando con hombres y mujeres que han nacido de nuevo, con hombres y mujeres que están unidos a Dios, con hombres y mujeres que tienen la vida de Dios, con hombres y mujeres que tienen la naturaleza de Dios. El apóstol Pablo está hablando de ello y los llama en ruego. Dice: amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Lamentablemente, a veces hay predicadores, hermanos, yo no quiero juzgar porque yo no soy mejor que nadie, ni me creo mejor que nadie, solamente trato de apegarme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pedro decía en su epístola, en primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, que cuando uno habla sobre la palabra, debe hablar solamente lo que dice la palabra. El que hable conforme a la palabra de Dios, y el que administre conforme al poder que Dios da. Si Dios te da un don, hermano, en el cual vas a bendecir a la persona, usa eso. No te vayas más allá, solamente usa lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha impartido como regalo. Recuerda que todas las bendiciones de Dios son regalos para nosotros. No lo merecemos, no hicimos mérito, no aprobábamos por nuestra cuenta, sino que nosotros hemos sido calificados y hemos pasado la prueba porque ahora estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio, es como de esa manera, como si nosotros estuviéramos adorando a Dios. Presentamos nuestro cuerpo como debe de ser. No lo damos como instrumento para el pecado, no lo damos para el pecado, sino que nos presentamos delante de Dios, que Dios es santo, que Dios es transparente y que esa es su voluntad. Hoy en día, como les repito, hay muchos ministros de la gracia que lamentablemente dicen: bueno, ya estás en Cristo, ya tienes una posición de salvo, ya nadie te quita eso, ya estás seguro, así que pueden pecar y no hay problema con el pecado. Pero eso no enseña la palabra de Dios, porque si yo tengo la vida de Dios, ¿cómo yo voy a vivir en pecado? Habría una contradicción, hermano. Si yo tengo la naturaleza de Dios que es santa, ¿cómo yo puedo someterme al pecado? Que cometemos pecado, yo no quiero decir que nadie va a dejar de cometer pecado mientras estemos dentro de este cuerpo, pero yo no puedo ir a buscar, yo no puedo practicar el pecado, porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué efecto hay en mí? Porque cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo viene a mi vida y dice: y el Espíritu Santo guiará a la verdad y a la justicia. ¿El pecado es verdad? Jesús es la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Porque he escuchado a algunos predicadores también a veces cuando entro a internet, y digo: no, hermano, ya puedes pecar nomás, no pasa nada. Pero hay consecuencias, hermano. Te puedes ir más rápido. Hay un caso, hermano, en la iglesia de Corinto. Yo no quiero decir que esto sucede siempre en la iglesia, eso pasará no, de aquí a no sé cuántos años, pero hay un caso registrado en la iglesia de Corintio, cuando un hermano vivía con la mujer de su papá. Y por más que la amonestaban, por más que le aconsejaban, por más que le decían: mira, pero tú no puedes estar con tu madrastra, tú no puedes vivir con ella, porque es la mujer de tu papá. Pero él no hacía caso, seguía. ¿Y sabe cuál fue la conclusión del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: miren, deje que ese hermanito sea entregado a Satanás. Yo cuando leí esto, yo me quedé impresionado, hermano. Porque yo digo: ¿cómo es posible que si somos ahora nueva criatura, cómo Pablo puede enseñar eso? Y me quedé impresionado y me llama la atención cada vez a saber: Señor, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué hablaste eso? ¿Por qué el apóstol Pablo, que recibió la revelación de la gracia, por qué actuó de esa manera?
Pero hay de millones de casos, hermano, que esto es una excepción en la Escritura. Y luego de que Pablo dice, bueno, déjenlo que sea entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero para que su alma viva. Y después Pablo escribe una segunda carta a la iglesia de Corinto diciendo, hermanos, recíbalo. ¿Por qué? Porque se arrepintió. ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar, porque cambió su manera de hablar, porque cambió su manera de comportarse. Entonces dijo, recíbelo. Eso es lo que nosotros llamamos la disciplina dentro de la iglesia. Es como, por ejemplo, hermano, quien le habla, que tenga un grupo y que vea que hay un hermano que está enamorando a una hermana y de repente está con la hermana y de repente después está con otra hermana y después está con otra hermana, después está embarazando a una, después viene y embaraza a otro. Yo no me voy a quedar tranquilo tampoco como pastor. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar a las demás ovejas. Entonces yo prefiero, hermano, a molestarlo y qué bueno sería entonces mejor que se vaya, hermano, que se vaya de la congregación. ¿Por qué? Porque también tengo que cuidar a los demás para que no le hagan daño, para que no haya una corrupción dentro de la iglesia. Entonces, bueno, y es de esa manera. Por eso le digo, hay consecuencias, hermano. Nosotros vivimos según nuestra naturaleza. No perdemos la salvación, pero vivimos según nuestra naturaleza, ¿no? Y gracias a Dios que ese hermano se arrepintió. Y el apóstol Pablo dice, ahora sí recíbalo nuevamente. Y yo creo que así vamos a actuar todos nosotros también. Entendemos el amor de Dios, entendemos la gracia de Dios, sabemos que debemos andar en amor porque la fe obra por el amor, pero no podemos estar consintiendo siempre lo mismo también, hermano. Usted mismo, yo mismo, tenemos una responsabilidad delante del Señor. El verso 12 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted y yo queremos realmente comprobar cómo es la voluntad de Dios, entonces dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la vida de Dios y nació de nuevo, pero quiero decirle que usted va a andar andando mal si es que no renueva su mente. Nosotros podemos ser líderes, podemos ser pastores, podemos ser profetas, podemos ser apóstoles, podemos ser maestros, pero si yo no renuevo mi mente, por más que tenga el Espíritu de Dios, yo voy a andar como un carnal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de carnales y habla de espirituales. Y los carnales andamos caminando por este mundo ante los demás, dando mal testimonio, hermano. Queremos que nos sirvan, queremos que nos soporten todo lo malo, queremos que no nos digan nada, queremos que estamos andando bien, creemos que estamos agradando a Dios de esa manera, pero nos estamos equivocando y Dios nos tiene que llamar la atención por su palabra para que no venga consecuencia, porque Dios te ama de tal manera y por eso dio a Jesús por nosotros. Por eso el evangelio debe enseñarse de una manera completa, hermano. No todo es puro amor, 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 que es bueno, pero cuando hay momentos que corregir, hay disciplinar, entonces también hay que hacerlo. Amén, porque nosotros en nuestra vida la diferencia lo hace Dios. Y acá el apóstol Pablo dice que debemos de renovar nuestra mente por el entendimiento de la palabra. No dice que tengo que renovar mi mente por buenos libros, no dice eso. No dice que tengo que renovar mi mente o mi manera de pensar, no la voy a cambiar porque, bueno, hay algunos que dicen, no, bueno, voy a escuchar una música para relajarme. ¿Usted cree que es una música para relajar? Porque yo siento que me relaja. Es que cuando uno es cristiano, uno no camina por sentir, uno camina por creer. Y cuando creemos, entonces esta palabra va a renovar mi manera de pensar. Ya no voy a pensar conforme yo creo, yo sienta, sino voy a pensar con el pensamiento perfecto, con el pensamiento completo, con el pensamiento santo, que es de parte de Dios, porque esta palabra salió del corazón de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que realmente saber, hermano. Si no renuevo mi mente, este pastor que está hablando hoy en día, hermanos, si no renuevo mi mente con la palabra de Dios, usted me puede ver mañana, pasado mañana, por falta de conocimiento de la palabra, que voy a estar andando como un carnal. Y hay muchos líderes que lamentablemente hoy en día
se han salido de renovar su mente en la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, es cierto, ya no hay pecado que nos impida llegar a Dios. Ya no hay pecado que te quite tu posición. Ya no hay pecado que te separe de Dios. No hay, no hay. Eso que quede bien en claro. Pero si nosotros vivimos sin renovar nuestra mente, vamos a estar andando como carnal y va a haber consecuencias. Eso tiene que ser claro. Amén, hermanos. Yo quisiera que ustedes, dentro del de esta porción que estamos compartiendo, si hay alguna pregunta, hermano, dentro de lo que estamos compartiendo, porque es necesario aclarar. Si ustedes tienen alguna pregunta, hermano, tienen toda la libertad de poder hacerlo, porque no se lo voy a contestar según mi opinión, según mi sentir, según mi sabiduría, sino qué es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es lo mejor para ti. Lo que dice Dios es lo perfecto para ti. Lo que dice Dios es para bendecirte, para cuidarte, para protegerte, para ayudarte de cualquier situación, de cualquier circunstancia en la que tú o yo podamos estar pasando o podamos estar viviendo. Solo Dios puede realmente ayudarnos y sacarnos de la situación en la cual nos encontramos. Si hay una pregunta, hermano, por favor, por el tiempo, pueden hacerlo. Pastor César. Sí, varón, buenas noches. Dime. Bueno, yo he entendido, está claro, ¿no? De que hay dos cosas importantes. Es una de las cosas que la persona cuando peca o falla, cree que ya no tiene la salvación o cree que tiene dos personalidades, se puede decir, ¿no? Peco y estoy en la iglesia. Entonces, eso es por la falta de conocimiento, una que usted mencionó, y otra por la renovación de la mente, que muchas veces no nos renovamos. Así es. ¿No? Entonces, nosotros constantemente tenemos que estarnos renovando y adquiriendo conocimiento, ¿no? Para poder entender la justicia de Dios en nosotros, y que eso sucede cuando uno se renueva y cuando uno tiene conocimiento, quiere decir que ya uno ya no piensa de la manera contraria, sino con la manera diferente que Dios lo ha establecido, ¿no? O sea, me refiero a que ese es cuando uno no busca el pecado, sino cuando uno inconscientemente le falla a Dios. Porque una cosa es ir y buscarlo y una cosa es que uno falle por cuestiones del camino, hay errores que uno comete. Pero la diferencia que usted marcó es cuando uno busca, que es muy diferente, ¿no? Y persiste en el pecado, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que te dijo que lo separen, ¿no? Porque ya usted se quedó sorprendido por la escritura. Yo he leído esa parte también porque ya pecaba deliberadamente, ¿no? A esa manera, ¿no? O sea que hay un momento de que uno tiene que ordenar, exhortar, corregir, para que la persona pueda entrar en la línea de Dios. Así es. ¿No? Así es, varón. No, pastor, entonces hay dos cosas muy importantes, lo que dice Romano, ¿no? Lo que usted enfatizó, que hay que renovarnos constantemente. Eso es muy importante, renovación de la mente y una de las cosas que el desconocimiento también nos lleva a eso, ¿no? Hay que adquirir siempre conocimiento, ¿no? Para no poder caer en ese error. Así es, varón. Por eso Jesús, Dios siempre a través de su palabra en el Antiguo Testamento hizo una diferencia con el Nuevo, diciendo en Isaías 55, decía, mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Por qué los hombres del Antiguo Testamento no podían tener los pensamientos de Dios, que es su palabra? Porque no eran personas nacidas de nuevo que tenían el Espíritu de Dios, sino que eran personas que todavía estaban muertas en su pecado, pero que eran morales. Pero Dios nunca habitó dentro de ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no había venido Jesús en esos tiempos, pero en este tiempo de la iglesia Jesús está y ahora está dentro de nosotros. Entonces ahora podemos tener la mente de Cristo y podemos pensar según Él cuando renovamos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar por la palabra. Nuestro pensamiento lo cambiamos por lo que
qué es lo que dice Dios. Recuerde que usted y yo hemos Entonces, venido a Cristo con muchos problemas. Hemos venido programados nuestra mente como una computadora que está ya ahí con varios programas antes de nacer de nuevo y que tiene que ser reprogramado. ¿Para qué? Para que funcione en un nuevo programa. Es por eso que hablamos acerca de la renovación de la mente. Amén. Pastor César, por Sí. eso qué bueno escuchar y escuadriñar, ¿no? Amén. Escuchar Es y bueno. escuadriñar Así es, para una poder cosa. alcanzar los éxitos, la Así familia. es. Así es. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que más quiera preguntar, hermano? ¿Alguien que desee decir algo, preguntar algo? Luis Quispe, Pastor ¿está por ahí, César, hermano? Sí, sí, hermana Katy, dígame. sentirse culpable de algo que tú podías haber hecho por una persona y ahorita tú te arrepientes y esa culpa te llena de tristeza. Amén, hermana. Sí le entiendo. Yo quiero decirte, hermanita, que hay fallas que nosotros podemos cometer, pero yo quiero decirte que todos esos pecados están perdonados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que usted no se puede sentir culpable si eso fue, si fuera el caso de usted como el de cualquiera de nosotros, usted no puede sentirse culpable de eso porque recuerde que Dios la ha librado de todo eso. Pero sí, estas cosas que pasan como experiencia en nuestra vida, en nuestro camino, nos sirve para, hermano, poder rectificar y poder actuar de una manera ya positivamente, ¿no? Pero no se sienta culpable, hermana, usted es hija de Dios, Dios perdonó sus pecados y que hay errores que cometemos, hermana, pero seguimos adelante. Amén, hermana. Fuerte, sigue Amén, adelante, Dios te ama y Dios no te toma en cuenta eso, porque ya fue juzgado y perdonado en Cristo Jesús. Amén. amén. ¿Alguien más que quiera preguntar a alguien por ahí? Con toda la libertad, por favor, alguien más, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hermano, Pastor César, sí, dígame, hermano. Pastor César, una pregunta. Hoy día ha fallecido una señora conocida también de la familia Quispe, la señora Virginia Reina. Ha estado en coma, hoy día acaba de fallecer. Y en su lecho de muerte, ella también se ha arrepentido de las cosas malas que podría haber cometido acá en la tierra, ¿no? Y ahorita podemos dar una oración o ya no es necesario porque ya falleció la señora. Sí, lo que pasa es que cuando una persona ya parte y gracias a Dios que pudo aceptar en arrepentimiento al Señor Jesucristo, lo que sí es que nosotros ya no oramos por ella porque ella ya partió, ya dejó su alma, ya dejó su espíritu y su cuerpo está allí, pero sí oramos para la persona para que Dios lo fortalezca, porque son las personas las que quedan, las que realmente entran en dolor, entran en sentimientos de que ya no la van a ver, ya no van a poder bromear con ella, ya no la van a poder abrazar, van a dejar de verla. Más bien oremos por lo que queda, más bien, hermanita, porque ya la hermana ya no está aquí en este mundo ni dentro de ese cuerpo, sino que ahora está con el Señor, que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque allá no hay lágrimas, no hay lloro, no hay lamento, no hay tristeza, no hay dolor, y allá está mejor que nosotros. Qué bueno que haya partido en el Señor. Vamos a orar, de paso que nos despedimos también ya por el tiempo, dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos por la familia, papá, de tu hija que ha partido, Padre, para que tú también la fortalezca, para que tú también, Padre amado, puedas darle la fuerza para que ellos puedan seguir adelante, Padre amado, y que ellos también puedan seguir el ejemplo, papá, de aceptar y de recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Padre, oramos por ellos. Sea bendecido. También te damos gracias por esta reunión, Padre amado, y la otra semana ya estaremos terminando con esta reunión y entraremos a la escuela de sanidad. Amén, hermano. Mi esposa, la hermana Susana, estará iniciando la escuela de sanidad. Muchas gracias por todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermano Luis, por sus saludos. Gracias, gracias. Estamos contentos que usted se esté edificando, que usted esté escuchando la palabra de Dios. Cualquier pregunta tiene mi WhatsApp, en mis 2 celulares, alguna pregunta personal, si es que no lo quieren hacer por medio del estudio de Zoom, de repente a veces nos sentimos un poquito cortos, ¿qué dirán si pregunto esto? No tengan vergüenza, hermano, ¿no? Tenemos